idioma español, grupo étnico mestizo y instrucción secundaria incompleta, ya que tiene 13 añitos. Entonces, llega a la casa de salud por motivo de consulta de dolor de cabeza. La madre refiere que el paciente ha presentado cefalea holocraniana desde hace 2 meses de evolución y esta no es emetizante y tiene una intensidad inicial clasificada según la Hadash Impact Test de 6 como poco o ningún impacto y esta atenuaba con paracetamol o acetaminofén. Esta luego evolucionó a un impacto muy severo y posteriormente el paciente ya empezó a manifestar síntomas de alteración de la marcha y hemiparesia derecha. Ambas de manera progresiva y de una semana de evolución. El paciente refiere fiebre desde hace 4 días de evolución. Esta no estaba cuantificada, pero era subjetivamente alta según lo que decía la mamá y no tenía un predominio de horario y atenuaba también con paracetamol. Algo que hay que destacar es que el paciente no presentó crisis convulsivas. Entonces, en los antecedentes personales tenemos ninguno de relevancia. En los antecedentes familiares tenemos que el padre era diabético. Entre los signos vitales que se le tomó, la presión arterial estaba a 170, la frecuencia respiratoria en 20, el peso en 33 kilogramos, la frecuencia cardíaca en 98, la temperatura en 37,3, manteniéndose bajo los rangos normales, y la talla eh, de 1,32. Entonces, en el examen físico general, lo que cabe recalcar aquí es el examen neurológico, en donde se evidencia una marcha táxica, hemiparesia derecha, disminución de los reflejos de estiramiento muscular del hemicuerpo derecho, y el resto de la exploración neurológica se encontraba normal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable de este paciente? Entonces, recalcando los síntomas antes dichos, podemos ver que se trata de un cuadro que podría ser de algo que Un está... momentito, perdón que le interrumpa un momentito. ¿Ya? A ver, alguien que nos colabore y nos diga cuál sería la impresión diagnóstica. ¿Qué le llama la atención de lo que nos ha explicado la señorita compañera? Y nosotros, en base a la impresión diagnóstica que tenemos, ¿qué estudio de imagen deberíamos solicitar? ¿Alguien que no me quiera colaborar, que quiera participar? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? ¿La señorita Tinillo sí está? Sí, Dana, aquí estoy. A ver, ¿qué le parece? ¿Cuál sería nuestra impresión diagnóstica? Recuerden que nosotros recibimos al paciente, tanto sea en emergencia como sea en atención de la consulta externa, nos viene con esta sintomatología y nosotros debemos, para poder solicitar un estudio, o sea, tener una idea o una impresión diagnóstica para poder orientarnos hacia qué le voy yo a pedir al paciente. Ya, Doc. O sea, yo pienso que puede ser que el paciente tiene una masa cerebral, por lo que mencionaban un proceso ocupativo, y pues lo que se podría pedir en este caso tendría que ser de plano una tomografía de cráneo. Simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos una masa de cráneo. ¿Qué más? ¿Qué otra posibilidad? ¿Alguien que tenga alguna posibilidad diagnóstica diferente a esta? El señor Yenchon, ¿qué nos dice? Doc, tal vez una hemorragia. Una hemorragia. ¿Pero qué tipo de hemorragia? ¿Intracerebral? ¿Subaracnoidea? ¿O solamente ponemos una hemorragia? Porque en el pedido diagnóstico, en el pedido tomográfico, debemos poner una impresión diagnóstica. Esto es importante para nosotros en el servicio de imagen, el hecho de que primero nos hagan una solicitud. En este caso sería una TAC de cráneo. Mi pregunta es, ¿será simple o simple y contrastada?
Señorita Pasquel, ¿qué nos puede decir? Yo creo, Doc, que es un ataque simple. Un ataque simple, perfecto. Recuerden que hasta nosotros poder establecer un diagnóstico, ver qué es lo que le puede pasar a nuestro paciente, empezamos con la tomografía simple, ¿sí? Porque el hecho de decir yo le hago una tomografía contrastada implica muchas cosas. Recordemos que es el hecho de tener una prueba de la función renal que debe estar en ayunas de por lo menos de 6 a 8 horas de ayuno, que no debemos tener algún antecedente de tipo alérgico del paciente, ¿sí? De que si es un paciente pediátrico o un paciente adulto mayor, de que si tiene algún paciente con alguna discapacidad. Todas esas son cosas que debemos considerar al momento de pedir un estudio de tipo contrastado. Entonces, perdón, veamos qué le hicieron a este paciente. Nos dice que puede ser una hemorragia o una masa cerebral. Entonces, en nuestro pedido radiológico vamos a hacer como TAC simple de cráneo con una impresión diagnóstica de masa cerebral o de hemorragia intracraneal. Entonces, veamos qué le hicieron, por favor. Entonces, la impresión diagnóstica inicial fue una masa en la región cerebral porque estaba sugestivamente un proceso ocupativo. Entonces, ¿qué exámenes podría pedir? Entonces, si tenía razón mi compañera, era una tomografía de cráneo simple para ver las estructuras cerebrales. Entonces, aquí tenemos un ataque de cráneo simple normal en donde podemos ver dos cortes a diferentes niveles. Es un corte de tipo axial, entonces podemos ver la anatomía normal. Acá podemos ver los ventrículos laterales, podemos ver los plexos coroideos, acá el lóbulo frontal de ambos lados, de ambos cortes. También podemos ver lo que es se me fue la voz. La voz del cerebro que separa a los dos hemisferios, tanto el derecho que está acá como el izquierdo que está acá, derecho que está acá, izquierdo que está acá. Acá abajo podemos ver claramente dónde están los plexos coroideos. Y acá se le ve un poco más arriba como que pequeñas partes de lo que vendrían a ser los ventrículos laterales. Listo. Entonces aquí tenemos los hallazgos. ¿Les digo los hallazgos, Doc, o les pregunto? Sí me oyen. A ver, ¿quién nos puede ayudar? A ver, el señor Yenchong le pidió la tomografía y veamos qué nos dice, qué le llama la atención. Ya, doctor, en estas imágenes, en la del lado derecho, lo que llama la atención, por ejemplo, ahí es estas áreas con disminución de la densidad que se ve como negro todo, en A ver, comparación al lado nosotros no opuesto. podemos en este momento hablar de negro o de blanco, ¿sí? Pues esto ya ustedes lo vienen revisando con los semestres anteriores. Nosotros hablamos de tomografía de hipodensidad, hiperdensidad o isodensidad, ¿sí? Entonces, en estas áreas vamos a hacer un recuento de lo que vimos en relación a cómo debemos ver o realizar la lectura de una tomografía de cráneo. Recuerden que teníamos no sé si les dio a ustedes una mnemotecnia o no. No, doctora. ¿No? Ya, entonces, claro, es que nos falta un poco de tiempo. Ya, entonces, en la lectura de una tomografía de cráneo vamos a hacer una mnemotecnia, que son unas letritas que nos va a ayudar a poder definir y establecer el hecho de que podamos valorar todas las estructuras o los componentes del tejido cerebral o del hueso. Entonces, vamos primero, las mnemotecnias son las letras A, B, C y S. Estas son palabras en inglés. Entonces, perdón, vamos a con la primera letra de la A, que es vamos a valorar la simetría entre lo que comparamos el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces vemos
cómo vamos a evaluar los diferentes cortes que nos han hecho de la tomografía, comparando el un lado con el otro lado y poder determinar si existe o no alguna lesión o alguna imagen o alguna patología que nosotros decimos esto no es normal y esto no debería estar así. Deberíamos verlo de esta otra manera. Entonces vamos primero a comparar. Les voy a pedir el control. Listo, Doc. Ahí. Ya, entonces aquí tenemos la tomografía. Esta es, cuando ustedes les digan qué tipo de estudio es, vamos a ver, es una tomografía simple de cráneo en un corte axial, ¿sí? Recuerden que al nosotros decir TAC, estamos diciendo tomografía axial computarizada. Estos son los cortes axiales en los cuales todas las tomografías se van a obtener las diferentes imágenes. Si nosotros tenemos sagital o coronal, son reconstrucciones que se pueden hacer, pero los cortes básicos son en axial. Entonces, esto es una tomografía axial de cráneo en ventana encefálica, porque recuerden también que había una ventana encefálica y una ventana ósea. Entonces, aquí estamos viendo el encéfalo, entonces es una tomografía en ventana encefálica. Entonces, como nos habían explicado los compañeros, este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo del paciente. ¿Sí? Siempre en rayos X, en tomografía, en resonancia, este siempre será el lado derecho y este será el lado izquierdo del paciente. Entonces, en la A de las asimetrías, diríamos que es asimétrica esta imagen si comparamos el lado derecho con el izquierdo. Sí, Doc. Hay una asimetría, ¿no? Muy bien. Aquí una compañera nos explicaba que teníamos los ventrículos laterales en las imágenes normales, entonces teníamos el asta frontal derecha y acá deberíamos ver el asta frontal izquierda. ¿La estamos viendo o no la estamos viendo? No se ve como debería, Doc. Está alterado. Exactamente, no vemos una morfología conservada. Miren, en el lado derecho, a pesar de que está dilatada el asta, mantiene su forma, pero en cambio en la del lado izquierdo no es esa la forma en que deberíamos verla, se ve distorsionada, ¿sí? Y la presencia de esta gran imagen hipodensa que tenemos, que está dentro del tejido cerebral, ¿de acuerdo? Acá también tenemos el asta occipital de los ventrículos laterales, la cual también está dilatada igual que el asta frontal, ¿sí? Pero en cambio acá no la vemos. Entonces ya tenemos una asimetría a nivel del tejido cerebral. Luego vamos a ver si es que existe o no la presencia de sangre. La B, la siguiente letra, la B, que es blood en inglés, entonces vemos sangre. En este caso, no tenemos una densidad de sangre a nivel del tejido cerebral o extracerebral. Entonces decimos, no existe esta presencia de esta patología. Luego vamos a ver en el cerebro. ¿Qué tenemos en el cerebro? Tenemos que ver la diferenciación de la zona de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Aquí se ve muy poco diferenciado el tejido, se lo ve un poquito mejor acá, sí, pero lo que más está presente son estas lesiones o esta lesión o esta zona ocupativa, sí, que es hipodensa especialmente en el lado izquierdo y que está causando también esta dilatación de los ventrículos sobre todo en el lado izquierdo y también en el lado derecho en menor proporción que en la contralateral. Luego vamos a ver la presencia de la C, que es la presencia de el líquido cefalorraquídeo en los espacios o por ejemplo en las cisternas donde debemos ver o no líquido cefalorraquídeo o dónde está presente el líquido y que no debería estar. Entonces en este caso no es la situación y no vemos ni siquiera las cisternas, entonces nosotros no podemos valorar en este corte. Y por último vemos la letra S, que es en relación a la presencia del tejido óseo y del tejido blando. Entonces aquí vemos nosotros la parte ósea, no es la ventana ósea en donde la debemos ver en forma práctica para valorar todos sus componentes, la parte interna, la parte externa y el diploe, porque es la ventana encefálica. Entonces aquí lo que nos llama la atención es
la gran dilatación de los ventrículos, sobre todo en el lado izquierdo, y esta imagen que nosotros decimos o es una masa o es parte del tejido cerebral que está ya con cambios en relación al resto del tejido cerebral. Veamos qué nos dice la compañera expositora. Listo, aquí podemos ver dos imágenes, la imagen 1 y la imagen 2. Entonces, lo que podemos notar en primer lugar es la voz del cerebro. La voz del cerebro no está recta, debería estar recta. Entonces, esta está el hemisferio izquierdo se está desplazando hacia el hemisferio derecho. Entonces, ¿y esto a qué se podría deber? Podemos evidenciar aquí también un proceso de una masa. Entonces, podemos ver también el ensanchamiento de los ventrículos, que se le puede ver mayormente en el lado izquierdo y en menor cantidad en el lado derecho, pero en sí ambos lados están ensanchados. Entonces, lo que podríamos decir aquí es que se puede ver lo que es el desplazamiento de la línea media, porque no está simétrica. Podemos decir también que se encuentran los ventrículos ensanchados, como ya les mencioné, y el proceso de la masa. También podemos notar que las circunvoluciones del paciente no se encuentran bien porque ni siquiera se notan tanto, lo que no es normal. Entonces, en lo que llegaron después de ver después de hacer el estudio imagenológico, la presunción diagnóstica que ya tuvieron ahí es un papiloma de plexos coroideos. Dijeron que era un papiloma de plexos coroideos, ya que, con otros diagnósticos que pueden afectar a los plexos coroideos no se los puede diferenciar en el estudio de imagen. Entonces, para esto, al paciente se le hizo una resección quirúrgica de la masa y se le hizo una derivación ventricular externa para ir drenando un poco este líquido cefalorraquídeo que estaba acumulado, y se le hizo estudios de imagen posoperatorios. También se le debió hacer la biopsia de la masa. Entonces, en los estudios de imagen posoperatorio se puede ver una gran diferencia de las imágenes antes vistas, porque aquí ya se le puede ver la disminución de los tamaños de los ventrículos, como se les ve aquí, y la ausencia de la masa que antes estaba ocupando ese lugar. Entonces, luego se le hizo la biopsia y el estudio histopatológico direccionó el diagnóstico definitivo a un carcinoma de plexos coroideos de grado 3/4. Ahora les voy a explicar un poco sobre qué es el carcinoma de plexos coroideos. Bueno, el carcinoma de plexos coroideos es un tumor maligno altamente agresivo que, según la OMS se clasifica en grado 3, o sea que ya es casi demasiado agresivo, y generalmente se va a presentar con obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Esto es algo muy común de este carcinoma. Entonces, el carcinoma de plexos coroideos se va a encontrar generalmente más en los ventrículos laterales, lo que le pasó a este paciente que tenía este carcinoma en los ventrículos laterales. Aquí. El 40% de este carcinoma se puede encontrar en el cuarto ventrículo, el 5% se lo encuentra en el tercer ventrículo y el otro 5% puede estar conjuntamente en diferentes ventrículos. Los síntomas más comunes que nos va a presentar el carcinoma de plexos coroideos va a ser, en primer lugar, la hidrocefalia, que era lo que tenía el paciente. Entonces, aquí podemos ver una imagen de los ventrículos en un paciente sin hidrocefalia, donde se ve la cantidad de líquido cefalorraquídeo normal, y un paciente con hidrocefalia, en donde ya se ve aumentado los ventrículos y una presión aumentada también. Otro de los síntomas que puede tener el paciente es la hipertensión intracraneal, esto en un 25%, lo que puede ser causante del dolor de cabeza que tenía el paciente, de la cefalea intensa. Y en el 12% se puede presentar crisis epilépticas, que, como vimos en este paciente, no se presentaron. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico y cuál va a ser su tratamiento? Para llegar al diagnóstico se sugiere
que en el 75% se haga una tomografía axial computarizada simple y se realice también para el diagnóstico después del tratamiento, que sería el tratamiento radical, que sería la resección total y ponerle válvulas de derribación para llegar al tratamiento definitivo, que se realice un estudio histopatológico de la masa después de realizarse la biopsia. Y eso sería todo. Ya, muchas gracias. Vamos con el otro caso. Ya voy a dejar de compartir. Ahí ya se puede ver. Sí, sí se ve. Ya, con el siguiente caso tenemos una paciente de 23 años, de sexo femenino, nacida el 17 de febrero del 88, lugar de procedencia Guayaquil, el domicilio en 18 y Portete, lugar de nacimiento Guayaquil, grupo sanguíneo ORH positivo, instrucción incompleta. El motivo de consulta era por un parto pretérmino. El paciente de sexo femenino de 23 años de edad que ingresa por el área de emergencia debido a un parto pretérmino, se le realiza una cesárea y luego de las 12 horas posteriores a la intervención, la paciente presenta síndrome confusional, se encuentra agitada, ansiosa, motivo por el cual se le hace una interconsulta con neurología. En el interrogatorio por el servicio de neurología familiar de la paciente refiere que aproximadamente a las 12 la paciente se torna agitada, confusa y nota una asimetría facial del lado derecho y la paciente le refiere disminución de la agudeza visual. Los antecedentes patológicos personales y familiares nos refiere antecedentes gineco-obstétricos, gestaciones 2, partos, ahí son 2 y cesáreas 2. En el examen físico general llama la atención lo que es la obesidad, la desconjugación de la mirada primaria y el estado confusional. En el examen físico, la piel y las faneras en equimosis en extremidades superiores. La cabeza está normocefálica, la cara simétrica, el cuello simétrico sin adenopatías, el tórax simétrico y el abdomen blando, globuloso, depresible y no doloroso. ¿Cuál es el diagnóstico probable de la paciente? A ver, aquí alguien que nos quiera colaborar de igual forma. ¿Algún voluntario? ¿No? La señorita Pasquel. Sí, doc. A ver, gracias por contestar. Díganos, ¿qué le parece este caso? ¿Cuál sería nuestra impresión diagnóstica y qué le estaríamos sugiriendo a nuestro paciente como el estudio de imagen que nos va a ayudar en el diagnóstico de esta patología? Bueno, primero la paciente presenta una depresión postparto, pero ya en relación a imagenología, se puede pensar en una patología del mesencéfalo. Del mesencéfalo. Ujú. Ya, pero nosotros, ¿cómo le vamos a poner en nuestra solicitud? ¿Qué estudio le estaríamos pidiendo? Igual un ataque simple ¿Un ataque simple de qué? de cráneo. Yo sé que estamos en cráneo y que obviamente la tomografía va a ser de cráneo, pero hagamos este ejercicio, o sea, decir, tomografía de cráneo, simple o contrastada. Tomografía de cráneo simple. Una tomografía simple, ¿ya? Y nuestra impresión diagnóstica sería ¿cómo? Y nuevamente, o sea, los datos que ustedes puedan poner en el pedido radiológico, sea de los hallazgos clínicos, de los hallazgos de laboratorio, de la anamnesis del paciente, eso nos va a ser de mucha ayuda en el servicio, porque eso nos orienta a nosotros buscar qué vamos a buscar y dónde vamos a buscar. ¿Ya? Entonces eso es importante lo que ustedes mencionen en el
en la solicitud o el pedido radiológico. Entonces, ¿cuál sería nuestra impresión diagnóstica? Tenemos como diagnóstico presuntivo una depresión posparto, un síndrome confusional agudo. En diagnóstico sindrómico tenemos el síndrome confusional, la disartria, los trastornos en la verticalidad de la mirada, el síndrome piramidal derecho, el síndrome hiperestesia derecha. En diagnóstico clínico tiene una infratentorial del mesencéfalo y en diagnóstico etiológico tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica. Esos son los diagnósticos presuntivos que tiene la paciente. ¿Ya? Entonces, le vamos a hacer la tomografía, como nos decía la compañera, y veamos. Es una tomografía de cráneo simple. ¿Ya? Veamos qué encontramos en este paciente. Primero, en la TAC simple de cráneo, tenemos la tomografía normal. Como ya les había explicado un poco en la exposición anterior, tenemos aquí que vamos a ver la hoz del cerebro. Tenemos aquí que tenemos que ver las astas, pero también aquí es la rodilla del cuerpo calloso y aquí el esplenio. Aquí tenemos lo que es el septum pelúcido. Tenemos que ver también las circunvoluciones que presenta. También aquí se encuentra la cápsula externa. Tenemos aquí lo que son los núcleos y aquí lo que es el tálamo. El tálamo derecho y el tálamo izquierdo. De igual manera, acá vamos a ver lo que son la cabeza del caudado. Igualmente aquí se ven las astas, o sea, sí se pueden observar. Igualmente vamos a ver lo que es la hoz, lo que va a dividir en hemisferio derecho, en hemisferio izquierdo. Y aquí también se va a observar lo que es el tálamo. Eso en un ataque simple de cráneo normal. Igualmente aquí el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, de igual manera. Entonces ahora veamos en ataque que le han de haber hecho al paciente. Sí, esta es la TAC que se le realizó al paciente. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí, señor Collago, ¿qué le parece esta tomografía en base a lo que hemos visto las imágenes previas que nos describió la compañera? ¿No he escuchado? Ahorita sí le escucho. Ya. O sea, básicamente lo que más resalta en esta imagen es que en la parte central vamos a encontrar una estructura que va a estar con una densidad diferente a la que se encuentra a su alrededor y que pues no es normal que no estaba presente en la anterior, en la normal, claro. Eso, exactamente. Pero, ¿dónde está situada esta imagen que no corresponde a lo normal? Sería en la parte ¿Esta medial. imagen es hipodensa, es hiperdensa? ¿Cómo la describiría? Una imagen hipodensa situada en la región central del encéfalo o del cerebro. Ya, pero en base a lo que nos escribió la compañera de las diferentes estructuras que debemos valorar, ¿en dónde estaría ubicado? Justo por detrás de los ventrículos. Pero ¿qué tenemos ahí? Porque, por ejemplo, usted le llama a su La médico región neurólogo. talámica, el tálamo. Exactamente, entonces tenemos que ubicar y decir está en la región talámica. Muy bien. ¿Estas imágenes son uni o bilaterales? Bilateral. Bilateral, ¿ya? ¿La línea media se encuentra central o estaría desplazada? Central, eso. ¿Ya? La morfología de las astas frontales de los ventrículos laterales, ¿diríamos que está conservada o Conservada. vemos que hay alguna asimetría? No, están conservadas. Bueno, en esas están conservadas. En algunos casos puede que se vea unas astas frontales asimétricas, ¿no? Pero no es que sea la asimetría, sino que pueden ser no tan simétricas en el tamaño,
pero deben conservar más o menos una morfología similar. Otra cosa que siempre debemos valorar son las circunvoluciones. Cuanto menos definido esté una circunvolución, quiere decir que de pronto existe un compromiso de edema del tejido cerebral y que no estamos viendo o que no nos va a permitir esta delimitación. Entonces tenemos que la línea central está en la parte medial, que la morfología de los ventrículos laterales en sus astas frontales está conservada, que lo que más nos llama la atención estas imágenes hipodensas que están ubicadas en los tálamos, porque son bilateral, ¿sí? Y que aparentemente no está causando un cambio en la definición de las circunvoluciones cerebrales. Entonces, ¿qué nos dice la compañera expositor? ¿A qué se relacionaría esta patología? Entonces, como la doctora nos explicó, la línea la línea media, las astas están simétricas y lo que más nos llama la atención son estas zonas hipodensas que están ubicadas en los tálamos, tanto derecho e izquierdo, y por lo tanto van a ser bilaterales. Aquí se les puede observar de igual manera. Entonces, en el diagnóstico definitivo de esta paciente era un infarto talámico bilateral, como ya se pudo observar en las imágenes. Y hablándoles acerca del infarto talámico bilateral, se va a dar en el tálamo, a ambos lados de la línea media están formados por las paredes laterales del tercer ventrículo. Entonces, estas se van a extender lateralmente hasta la cúpula interna, también la lámina medular interna, lo que va a hacer que cruce antero-posterior, y esto va a dividir lo que son en núcleos, tanto anteriores, laterales, mediales, intralaminares, reticular y los de la línea media. Los anteriores y los mediales más que van a estar con lo que es el aprendizaje y el control emocional. Los laterales es más con la sensibilidad y el movimiento, y los otros tres van a presentar lo que son proyecciones difusas a la corteza y a los ganglios basales, y también van a regular lo que es la actividad cortical. En cuanto al tálamo, esta va a estar irrigado, o sea, por 4 arterias, que es la tálamo perforante o paramediana, que esta va a irrigar lo que es la región media del tálamo, la tuberotalámica o polar, que esta irriga lo que es la porción anterior, y en un 30 y 40% de la población no va a existir. Esta más bien va a ser reemplazada por lo que es la paramediana. En la tálamo geniculada, esta irriga la porción posterolateral, y en la arteria coroide posterior irriga lo que es el territorio paradorsal. Tenemos que las lesiones isquémicas talámicas bilaterales pueden explicarse por lo que es por una oclusión de una variante de las arterias paramedianas. También estas arterias nacen en un 45% de las arterias coroides posteriores, y la variante de la arteria de Percheron y su oclusión, y estas van a originar lo que son los infartos talámicos mediales, bilaterales y relativamente simétricos. Entonces aquí tenemos un gráfico que tenemos el origen simétrico bilateral ipsolateral, que este es en un 50%. En esta de aquí tenemos que son asimétricas y las dos nacen de una manera independiente, pero de la misma arteria. En la tipo 2B, estas son asimétricas, pero estas van a nacer lo que es de un tronco común de la misma arteria. Y en esta es que es un origen simétrico, pero esta es en arcada, y esta se da en un 5%. En cuanto a los infartos talámicos bilaterales, van a ser muy infrecuentes, representan solo el 0.6% de lo que son los accidentes cerebrovasculares, y su principal causa es la oclusión de la arteria de Percheron. Y estos se dan por enfermedades de los pequeños vasos o también por un cardioembolismo. La clínica que se va a presentar en esta va a ser en fase aguda lo que es la hipersomnia, la parálisis oculomotora, también la ataxia moderada de la marcha, el déficit de atención, de aprendizaje y de memoria. También van a darse trastornos neurodegenerativos evidentes en una vez que esté resuelto el compromiso de la conciencia inicial, y también puede haber lo que es hemiparesia, también alteraciones conductuales, la habilidad emocional y también en el enlentecimiento psicomotor. Entonces, en nuestra paciente también había los trastornos al nivel de la conciencia, los oculomotores y lo que son cognitivos conductuales, que estas
causas son lo que constituyen una triada clásica en lo que son en los infartos que se dan por la oclusión de la arteria de Percherón. Y las posibles causas para los infartos talámicos bilaterales en adultos jóvenes, ya que nuestra paciente tenía 23 años relativamente, son las enfermedades cardioembólicas, malformaciones vasculares, coagulopatías, enfermedades hematológicas, también las colangenopatías, vasculitis, y también otra de las causas es el uso de anticonceptivos, el embarazo, el posparto y el abuso de drogas, que este más bien es el desbalance hormonal y el aumento de los estrógenos, o también un descenso brusco de la sangre circulante que se vuelve aquí más espesa. Y eso es todo, Doc. Gracias. Entonces, como hemos visto en este caso, solo fue necesaria la tomografía simple de cráneo, ¿no? Donde ya obtuvimos el diagnóstico, más la sintomatología y el antecedente importante de la paciente, que es un posparto, ¿ya? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la sintomatología de las pacientes, pues siempre nos debe hacer pensar de que podemos tener una complicación a esta altura. Vamos con el otro caso. ¿Ya tenemos el otro caso o nos demoramos todavía? Un poquito, lo que es está lenta la computadora. Bueno, entonces hasta eso les voy a compartir esto que decíamos sobre la mnemotecnia que nosotros, para que nos sirva de una guía para poder valorar lo de la lectura de la, de ¿cómo se llama? De la tag de cráneo. ¿Me confirman, por favor, si se ve o no se ve? Sí se ve, Doc. Sí, se ve, Ya. Entonces aquí teníamos las letras, ¿no? De las palabras que vienen en inglés. Entonces teníamos como decíamos, la A, B, C y S. Entonces la A era la asimetría. Entonces era en relación a evaluar todos los cortes que nosotros tenemos en la tomografía que nos vienen, tanto comparando en un lado con el otro, de acuerdo a la ubicación de la hoz del cerebro, y esto nos va a ayudar a definir si es que existe alguna lesión que nos llame la atención si la comparamos con el lado contrario. La letra B, como nos dice sangre, blood, entonces la sangre en un proceso agudo en la tomografía la vamos a tener entre las 50 y las 100 unidades Hansfield. ¿Y esto qué debemos ver? Si es intraparenquimatoso o extraparenquimatoso, si está a nivel de los ventrículos, si tenemos a nivel de las surcos o de las fisuras. Esto nos va a ayudar al diagnóstico, ¿sí? El hecho de primero definir si es que hay sangre y luego dónde está ubicada esta sangre. La tercera letra, tenemos la otra letra B, que es brain, cerebro. Entonces aquí, ¿qué vamos a valorar? Hiperdensidades, como en el sangrado agudo, ¿sí? Cuando existe un contraste, un medio de contraste, si es que es un hueso. Vamos a ver también, dependiendo, hay objetos de cuerpos extraños que los vamos a ver como hiperdensos. También en las hipodensidades. ¿Qué nos se relaciona en la hipodensidad? El edema y el aire, básicamente, ¿no? El desplazamiento de la línea media, como ya hemos venido mencionando, eso es un dato clave, ¿sí? Ay, creo que se fue. ¿Se salió esta o no? Sí, Doc, sí se dejó de compartir. Ya, a ver, ahí vamos a poner. Ya, ahí sí se ve. Sí, Doc. Entonces Sí. también tenemos la diferenciación de la materia blanca y de la sustancia gris, ¿sí? Eso es importante, el hecho, creo que otra vez, algo pasa. Bueno, y luego tenemos la letra C, que son las cisternas, ¿sí? Ver si es que las cisternas cuadrigeminal, supracelular, los surcos, las fisuras de Silvio, las interhemisféricas, los ventrículos tienen el líquido cefalorraquídeo y no están ocupados, como por ejemplo con un proceso
por hemorragia subaracnoidea, que estaríamos viendo sangre. Y el último, la letra S, que nos está diciendo que es en relación al cráneo y los tejidos blandos. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver unas imágenes. Ahí. Entonces, ¿qué vemos en las asimetrías? La hoz del cerebro. Primerito ubicar la hoz del cerebro para nosotros poder decir si hay o no que está alguna lesión desplazando la línea media. Luego tenemos que, como decimos, ubicar el lado derecho del lado izquierdo del paciente, ¿sí? Y siempre ver todo lo que nos ofrece una imagen. No solamente es en la radiografía o en la tomografía que decimos, es cráneo, solo veo cráneo y de pronto el hueso y nada más, sino es ver todo, componente de tejidos blandos, ¿sí? En los planos musculares tenemos el tejido encefálico, la parte ósea del cerebro, obviamente viéndolo en cada ventana. Luego tenemos acá la presencia de sangre. Entonces, ¿qué decimos? Primero la línea media. Miren cómo está desplazada la línea media. Vemos lo que no se ve, la diferenciación de las circunvoluciones y la presencia de esta imagen hiperdensa. Recuerden que esto generalmente es en los procesos agudos, ¿ya? Entonces vemos una imagen hiperdensa que está provocando un proceso ocupativo y que va desplazando contralateralmente el tejido cerebral. Y acabamos para que puedan presentar. ¿Ya? Acá que estamos viendo las asimetrías del cerebro, del tejido cerebral. Miren aquí cómo vemos las astas frontales simétricas, las occipitales simétricas, la línea media en la mitad, que la diferenciación de las circunvoluciones es igual que en un lado que en el otro lado, que en los tejidos blandos se vea uno similar a lo otro, que la piel debe ser igual de continuidad. En cambio acá, ¿qué estamos viendo? Primero, las astas son asimétricas. Luego tenemos esta zona hipodensa que no la tenemos acá. Luego tenemos esta zona más hipodensa que está rodeando a esta zona del núcleo de la base que no lo tenemos acá, ¿sí? Entonces estas son las comparaciones que nosotros tenemos que hacer en la lectura de la tomografía. Acá vemos la ocupación de los espacios que deben contener líquido cefalorraquídeo, como son las de las cisternas. Entonces, acordarnos cuáles nomás son las fisuras o las cisternas y de esta manera poder decir, aquí debía haber líquido, aquí debería ser de un aspecto hipodenso y vemos que es una ocupación por un proceso o una imagen de aspecto hiperdenso y que nos debe hacer pensar como primera posibilidad un sangrado. Y acá tenemos por último los tejidos blandos, cómo se ve mejor definido la piel y obviamente el tejido óseo. No olvidarse de las suturas, tanto la coronal que vemos a los dos lados, la lambdoidea que se ve a los dos lados, porque esto nos puede hacer confundir con fracturas. Entonces aquí miren cómo vemos que el seno frontal está conservado, el del lado derecho, en cambio en el lado izquierdo vemos un proceso ocupativo y no vemos continuidad de la tabla interna del hueso. Esto nos debe hacer suponer de que hay o puede ser un trauma o una masa que está provocando un deterioro o una destrucción ósea. Y acá, ¿qué estamos viendo? Igual la base de cráneo, siempre trauma, sobre todo valorar base de cráneo, ver las diferentes estructuras, cómo se ven del uno y del otro lado, los espacios aéreos, como en este caso las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. Si sabemos que tienen aire, debemos verlas con densidad aire. Igual las celdillas mastoideas y también aquí tenemos los huesecillos del oído. Sobre todo en fracturas donde suponemos que está comprometida la base del cráneo, a valorar muy bien la ventana ósea. Entonces, eso nada más. Ya. Y un datito importante, las calcificaciones. Tenemos calcificaciones que son fisiológicas y calcificaciones patológicas. ¿Cuáles son las fisiológicas? La glándula pineal, la avénula, los plexos coroideos, los ganglios basales, la hoz del cerebro, los ligamentos retroclinoideos, el cerebelo en su núcleo dentado, el plexo coroideo en el cuarto ventrículo. ¿Y cuáles son las patológicas? Que son calcificaciones congénitas o infecciosas, vasculares dependiendo de las características y obviamente las neoplásicas. Pues acá tenemos ejemplos de la calcificación de la glándula pineal, siempre en la parte central,
¿sí? La va a ver hiperdensa y con otras estructuras que se conservan de manera normal. Los plexos coroideos, aquí, que también los estamos viendo a los lados, como ya nos indicó la compañera, y también la avénula, ¿ya? Acá, ¿qué tenemos? O nuevamente la de los plexos coroideos y la calcificación de los ganglios basales que se ven en algunos casos fisiológicas en los pacientes, sobre todo adultos mayores. Acá vemos la calcificación de la hoz del cerebro, puede ser en su completo recorrido o en la parte, en alguno de los segmentos. Acá tenemos la calcificación del tentorio del cerebelo, ¿sí? Acá hay nada más. Entonces, sigamos por favor con la presentación de los compañeros. El último caso, tengan la bondad. ¿Se me escucha ahorita? Sí, sí se escucha. ¿No están viendo nada? No, dejaste de compartir. Ya, perdón, era para activar el audio. Me confirman, por favor. Sí, sí se ve. Ya, bueno, como el último caso, vamos a tener un caso de un absceso cerebral por Mycobacterium bovis. Entonces tenemos que nuestro paciente va a ser un paciente masculino de 71 años de edad, de religión católica, mestizo, de instrucción bachillerato completo y de grupo sanguíneo positivo. Ya, dentro de los antecedentes, lo que es importante aquí son que dentro de los antecedentes personales ha tenido un trasplante hepático un año antes debido a una hipertensión portal relacionado con una hiperplasia nodular degenerativa y por ende también está tomando inmunosupresores. Dentro de los antecedentes familiares no refiere nada. Y el motivo de consulta es una caída accidental y cefalea. Dentro de la enfermedad actual, es un paciente que fue traído al servicio de urgencias debido a un traumatismo cráneoencefálico tras una caída accidental hace aproximadamente 72 horas. Presenta como síntoma acompañante cefalea de moderada intensidad de 24 horas de evolución. Dentro del examen físico, todos los signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales. Y del examen general, la exploración física fue normal, sin embargo, se encontraba con Glasgow disminuido y por ende se le pidió que se le realice una tomografía axial. Bueno, aquí primero vamos a ver lo que se ve normal en esta parte, que va a ser una TAC normal, que como les expliqué en la anterior clase, esta parte va a ser del hueso frontal. Aquí vamos a tener la sutura coronal, estos los parietales, y aquí ya vas a encontrar el occipital. Básicamente tienen que acordarse más de esta región. Aquí tenemos una resonancia magnética igual también normal. Por cuestiones de tiempo solo les voy a nombrar estructuras principales porque ya les dijo, aquí tenemos el tálamo, aquí tenemos el cuerpo calloso. Básicamente aquí se encuentra el hueso frontal y también tenemos que fijarnos en las circunvoluciones. Entonces, ojo con esta parte. Bueno, aquí tenemos la TAC que se le pidió a nuestro paciente. Entonces, no sé si alguien ve algo anormal en esta TAC. ¿A alguien le llama algo la atención? Parece que hay alguien. Perdón. ¿Quién estaba hablando? Carolina.
en la parte del hueso frontal, en medio de las tablas, parece que hay una lesión como osteolítica, podría ser. Ya, muy bien. Está comprometida la tabla interna, el diploe, y también parece la tabla externa, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, eso nos llama la atención en este lado. Muy bien. ¿Qué otra imagen tenemos, por favor? Ya. Y dado que la exploración física fue normal, también se realizaron rigurosamente exámenes normales, pero dado el historial médico que tiene nuestro paciente y los hallazgos radiológicos que ya vimos, el estudio se completó con una resonancia magnética de cráneo y en esta resonancia magnética también reveló esta es una imagen sagital que va a estar potenciada en T1 y va a mostrar esta pequeña colección epidural que infiltra y también invade lo que ya es el seno sagital superior. Aquí podíamos ver la anterior lesión que vimos, entonces aquí también ya vimos otra lesión añadida a la anteriormente descrita. También ante la falta de otros hallazgos se decidió realizar una biopsia que iba a estar programada de lo que ya es de esta lesión craneal. El paciente acudió nuevamente a urgencias con fiebre y también ya comenzó a presentar convulsiones, por lo que finalmente se realizó una craniotomía. Esta lesión era más amarillenta y blanda y que el resto de lo que respectaba al tejido óseo, y se observó también una pequeña colección epidural de aspecto seropurulento que se retiró sin lesionar a lo que ya es la dura madre. También se le realizó un PCR urgente de este tejido y esta ya fue positiva para Mycobacterium bovis, por lo que se inició tratamiento con terapia antituberculosa que iba a estar compuesto básicamente por 4 antibióticos, que era la piracinamida, la isoniazida, la rifampicina y el etambutol. Entonces la anatomía patológica también mostró una lesión granulomatosa crónica. Se realizó también otra tomografía computarizada de lo que ya es el cuerpo entero. Sin embargo, no se encontraron hallazgos y los hemocultivos también fueron estériles. Finalmente, a las 2 semanas, lo que aquí es importante es que en los cultivos ya creció la Mycobacterium tuberculosis, que iba a ser sensible a todos los tuberculoestáticos de primera línea, a excepción de lo que ya era la piracinamida. 10 días después de lo que ya fue la cirugía, el paciente comenzó con una fiebre, somnolencia, desorientación y dolor de cabeza. Y entonces aquí ya le realizaron otra resonancia magnética. ¿Les explico o les pregunto? Por favor, explíquenos nomás, porque supongo que tal vez tengan clase más despuesito, entonces expliquémosles, por favor. Yeah. Aquí vemos una imagen sagital, que va a estar potenciada en T1 y nos muestra una lesión que va a estar hipointensa. También va a presentar cierto nivel hidroaéreo dentro de lo que ya es la lesión y también edema perilesional. En esta imagen también va a ser igual una tomografía, pero aquí ya va a ser en T2 y nos muestra una lesión isointensa. Pero aquí ya tiene un contorno hiperintenso, como ven aquí, como la formita de un anillo. Y en esta imagen sagital también podemos ver una lesión donde ya se realza el anillo que se puede ver aquí. Esa es una imagen axial. La E es una axial. Perdón, sí, una axial. Ya. Ya, entonces, como diagnóstico presuntivo de esta lesión en el lóbulo frontal de lo que era la pared gruesa, sospechaban básicamente de 3 patologías, como un tuberculoma, un absceso tuberculoso o un absceso piógeno postquirúrgico. Entonces, inicialmente se trató con manejo conservador, se retiró también el etambutol de lo que es el tratamiento y se le añadió la moxifloxacino debido a la mayor sensibilidad de este microorganismo a este fármaco. Y después de 20 días de ingreso, el paciente estaba asintomático y se realizó una resonancia magnética de control que no mostró ya los cambios significativos, por lo que fue dado de alta. 2 meses más tarde, acudió nuevamente al servicio de urgencias
pero aquí ya era con dolor de cabeza, también ya presentaba somnolencia, inestabilidad de la marcha, y se le realizó otra resonancia magnética. Entonces, aquí ya podemos, nos da las características para guiarnos más o menos de un absceso tuberculoso. Por ejemplo, en esta imagen axial podemos ver una masa hipointensa que va a ocupar el lóbulo frontal derecho de lo que ya es, de lo que es el encéfalo, y también una periferia isointensa y un edema perilesional. Entonces, básicamente aquí vemos también esos hallazgos, y con esos hallazgos ya definieron el diagnóstico, que era de un absceso cerebral por este patógeno, que es el Mycobacterium bovis. Entonces, dado el empeoramiento... Perdón que le interrumpa. Regresemos 2 diapositivas. Ahí. Algo aquí que es importantísimo es ver cómo existe un efecto de masa. Y si se dan cuenta, la línea media está siendo desplazada discretamente hacia la izquierda y está haciendo compresión hacia los ventrículos laterales de los 2 lados, especialmente en el lado derecho. Sobre todo en la imagen en B, esta compresión, este efecto es mucho más evidente, ¿sí? Cómo desplaza los hemisferios cerebrales. Si se dan cuenta también en B, las circunvoluciones del lado derecho, especialmente en el área frontal, pues casi no existen. Si las comparamos con las del lado izquierdo, ¿sí? Al hacer el ejercicio de la comparación vamos a darnos cuenta de qué compromiso tenemos en el lóbulo frontal, ¿sí? Al compararlo con el lado izquierdo. En la imagen C, en el sagital, nos damos cuenta en cambio de qué tan avanzado está este proceso edematoso, ¿sí? Que se ve casi en la totalidad del lóbulo frontal. Miren hasta dónde va. Por favor, si me da señalando. En la imagen C, en el corte sagital, hasta la parte más posterior, ¿no? Sigamos la zona hipointensa que nos demuestra el edema. La región hipointensa. Hacia atrás, vamos hacia atrás. Eso, todo eso hacia atrás, más atrás, ahí. Hasta ahí llega la porción edematosa. Entonces, por eso es que el paciente tiene esta sintomatología, ¿sí? De la cefalea, de la inestabilidad y de la somnolencia. Entonces, estos son los parámetros que yo debo ver. Lo que me está ocasionando esta masa en el resto de estructuras, ¿sí? de las ventanas, en este caso del encéfalo. Vemos también que existe el compromiso del tejido óseo, obviamente por los antecedentes quirúrgicos del paciente, ¿sí? Pero que el hecho está de que a pesar de los tratamientos, de la cirugía y todo, el proceso continúa y se va haciendo cada vez de mayor tamaño. Sigamos. Entonces, dado el empeoramiento tanto clínico como radiológico, también se realizó una nueva craniotomía, una resección de esta lesión, y la lesión afloraba lo que era ya lo que se dijo en la corteza infiltrada del seno sagital superior, y el aspecto nos daba un indicativo que era violáceo, tenía también consistencia gomosa dura, y se realizó también la resección en bloque. Entonces, en la biopsia mostró una lesión que iba a estar compuesta por tejido fibroso con fibroblastos activados e infiltrado también inflamatorio, que tenía un predominio el linfoblástico, y la PCR nuevamente fue positiva, pero el cultivo de micobacterias fue estéril y el paciente fue dado de alta sin complicaciones y continuó con isoniazida y rifampicina. Entonces, dentro de la evolución de nuestro paciente, la evolución clínica y radiológica posterior fue favorable, como podemos ver en estas imágenes. Por ejemplo, aquí ya podemos ver que ya se ha perdido, que ya no se puede observar bien esa lesión, y también tenemos lo que antes era el edema hipodenso, ya no vemos que se encuentra aquí mucho en las 3 imágenes. Entonces, por eso nosotros ya vemos que hay una mejoría tanto clínica como radiológica en nuestro paciente. Aquí les vamos a hablar a vuelta acerca de un poquito de la definición de varios conceptos que se trataron. Entonces, es el Mycobacterium
tuberculosis, va a ser esta una micobacteria de crecimiento lento de 16 a 20 horas en tiempo de generación. Entonces, esta también va a ser microaerófila y va a ser causante de lo que es ya la tuberculosis bovina. Entonces, aquí en las personas, este patógeno va a causar enfermedad de la tuberculosis que puede afectar a los pulmones, también a los ganglios linfáticos y a otras partes del cuerpo. La incidencia de esta es súper baja, es menos del 2% y la cantidad de casos total de la enfermedad, esto que ha sido reportado en Estados Unidos, aproximadamente con 230 casos al año. Entonces, como les dije, este va a ser un caso súper aislado y raro. En la transmisión, generalmente las personas se infectan con este patógeno, ya sea al comer o al beber productos lácteos que van a estar contaminados y no pasteurizados. Y también, también se puede producir a través del contacto directo con lo que es una herida o lo que podría ocurrir durante una matanza, una cacería o también al inhalar esta bacteria por el aire de animales infectados. También vamos a considerar una transmisión directa de los animales a los seres humanos a través del aire, pero esta ya va a ser más rara. Y para este patógeno que se pueda propagar directamente de persona a persona, tiene que haber una enfermedad en los pulmones a lo que tose o a lo que estornuda. Ya dentro de lo que respecta a nuestro paciente, en este básicamente se presentó un caso con una infección del sistema nervioso central por este patógeno y esto iba a ser favorecida, como les dije antes, a la inmunodeficiencia que tiene nuestro paciente por los antecedentes que posee. Entonces, lo que se sabe de nuestro paciente es que es receptor del trasplante. Nunca ha vivido con animales y mucho menos con vacas. Siempre había tomado leche pasteurizada y no había recibido tratamiento con BCG atenuado en el cáncer de vejiga, pero sí había sido en cambio vacunado con tuberculosis, para la tuberculosis con la BCG atenuada en lo que ya es la infancia. Entonces, Amigo, compañero, perdón que te corte, Doc, disculpe que le corte la expo, pero ya nos está esperando la doctora en otra clase. Ya, entonces muchas gracias. Solamente hacer el comentario de los casos interesantes del efecto por una masa, por un efecto de procesos vasculares y también infecciosos. Pues muchas gracias, les vaya muy bien, cuídense mucho y nos estamos reuniendo la próxima semana. Gracias, Doc. Gracias, Luego, Doc, Doc. hasta luego.